Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La Iglesia celebra hoy una de las solemnidades más entrañables y profundas de la fe cristiana, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Después de haber contemplado el misterio de la Trinidad, la liturgia nos conduce ahora al modo concreto en que ese amor trinitario permanece presente y operante en medio de nosotros, la Eucaristía. No celebramos solamente un signo ni un recuerdo piadoso de la última cena. Lo que hoy celebramos es la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo que continúa entregándose como alimento para la vida del mundo. La fe de la Iglesia ha reconocido siempre que en la Eucaristía se encuentra el corazón mismo de la vida cristiana. Allí Cristo no solamente nos habla, sino que se nos da. No solo nos enseña el camino, se convierte Él mismo en el alimento que sostiene nuestra marcha. Bienvenidos a este espacio con los pies en la tierra y el alma en el cielo, en clave franciscana. Hoy proclamará el Santo Evangelio Fray Daniel Perdomo de la Orden de Frailes Menores Capuchinos en esta peregrinación interior hacia el corazón de Dios. Dispongamos entonces el corazón y los sentidos para escuchar y para acoger una de las enseñanzas más exigentes y más luminosas que brotan de los labios del Señor. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos sitúa en el centro del llamado discurso del pan de vida, pronunciado por Jesús después de la multiplicación de los panes. Las palabras del Señor son tan contundentes que no admiten interpretaciones superficiales. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. La reacción de quienes lo escuchaban fue inmediata. Les parecía imposible aceptar semejante afirmación. Sin embargo, Jesús no atenúa sus palabras ni las presenta como una simple metáfora. Por el contrario, las reafirma con una fuerza creciente. Mi carne, dice el Señor, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí aparece una de las grandes novedades de la revelación cristiana. Dios no se limita a enviar mensajes, no se limita a ofrecer normas, no se limita a mostrar un camino. Dios se entrega. Toda la historia de la salvación puede entenderse como una pedagogía divina de cercanía. Desde la nube del desierto, pasando por la tienda del encuentro y el templo de Jerusalén, Dios ha querido habitar con su pueblo. Pero en Cristo, esa cercanía alcanza una profundidad inimaginable. Dios no solo habita entre nosotros, quiere habitar en nosotros, dentro de nosotros. Por eso Jesús añade: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Hermanos, la Eucaristía es un sacramento de comunión y presencia real de Cristo. No es un símbolo ni una simple representación, es Él mismo que se entrega a nosotros, ofreciéndose para habitar nuestra vida y para transformarnos desde dentro. En este misterio, nuestra experiencia se despliega en diversas dimensiones que reflejan cómo respondemos a su presencia.
El misterio que celebramos nos invita a recibirlo, adorarle, contemplarle y, finalmente, a ser transformados por Él en nuestra vida cotidiana. La Eucaristía nos invita a un culto auténtico porque Cristo está realmente presente. La adoración es la respuesta natural del corazón humano ante Dios que se da a sí mismo. Ante este misterio, nuestra respuesta también es de contemplación. Al mirar a Cristo sacramentado, nuestra mente y nuestro corazón se abren a su misterio pascual. La contemplación nos ayuda a profundizar en Él, a percibir su amor y a dejarnos transformar por su gracia. Y finalmente nos lleva a una participación y a una comunión. La adoración y la contemplación no se quedan en lo exterior ni en lo subjetivo. Comer su carne y beber su sangre nos incorpora a su vida, nos hace miembros de su cuerpo y nos llama a vivir en comunión con Él y con toda la comunidad de creyentes. En la Eucaristía, estas dimensiones nos preparan para la verdadera comunión con Cristo. Los padres de la Iglesia comprendieron con extraordinaria claridad esta dimensión transformadora del sacramento. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía llamaba a la Eucaristía medicina de inmortalidad, porque veía en ella la fuerza divina capaz de sanar la fractura más profunda del ser humano, la separación de Dios producida por el pecado. Y si vemos a San Agustín, él enseñaba que mientras los alimentos ordinarios son transformados por quien los consume, en la Eucaristía sucede lo contrario. Es Cristo quien transforma a quien lo recibe. La lógica de este sacramento es entonces profundamente pascual. No somos nosotros quienes asimilamos a Cristo a nuestra medida. Es Cristo quien nos incorpora progresivamente a su vida. Las palabras de Jesús contienen además una verdad central de la vida cristiana. Así como yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí, dice el Señor. Aquí aparece un aspecto frecuentemente olvidado. La Eucaristía no puede comprenderse aislada del misterio trinitario. El Hijo vive eternamente orientado hacia el Padre. Toda su existencia es recepción, obediencia y entrega. Y precisamente esa vida filial es la que comunica a quienes participan de su cuerpo y de su sangre. Por eso, la Eucaristía no es simplemente alimento para la vida moral, es participación sacramental en la vida misma del Hijo de Dios. El Papa Benedicto XVI, compañero frecuente con sus reflexiones aquí en este espacio dominical, insistía muchas veces en que el cristianismo no consiste en una idea o una ética, sino en el encuentro con una persona viva. La Eucaristía constituye la expresión suprema de ese encuentro, porque allí, en la Eucaristía, Cristo no solo se hace presente ante nosotros, sino que nos permite entrar en comunión con Él. De este modo comprendemos algo realmente esencial. La Eucaristía no existe para sí misma. Nos introduce en ese dinamismo eterno del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La espiritualidad franciscana posee una sensibilidad particularmente profunda para contemplar este misterio. San Francisco de Asís quedó profundamente conmovido ante la humildad de Dios. Le maravillaba contemplar que el Señor del universo hubiera querido hacerse pequeño en Belén, servidor en el lavatorio de los pies y alimento en la Eucaristía. Para San Francisco, la Eucaristía no era solo un signo o un recuerdo de Cristo, era la continuación tangible y sacramental de la Encarnación. El mismo Hijo de Dios que nació en Belén, que vivió entre los hombres, que se hizo pequeño y cercano, sigue entregándose hoy en el pan y el vino. Cada vez que Francisco se arrodillaba ante el altar, contemplaba al mismo Cristo encarnado que se hizo hermano de todos. Para nuestro amado Padre San Francisco, la Eucaristía prolonga la vida de Jesús entre nosotros. La misma humildad, la misma entrega, el mismo amor que apareció en Belén y en la cruz, se hace hoy alimento para nuestra vida. El mismo Cristo que descendió al seno de María continúa descendiendo diariamente sobre todos los altares del mundo.
Por eso el santo de Asís exhortaba a los frailes a acercarse al sacramento con asombro, con reverencia, con gratitud. Y precisamente porque la Eucaristía es el sacramento de la entrega, quien la recibe auténticamente aprende a vivir según la lógica del don. Hermanos, no puede haber verdadera comunión con Cristo sin crecimiento en fraternidad. No puede haber adoración auténtica sin amor concreto a los hermanos. No puede haber participación en el pan partido sin disponibilidad para convertirse también en pan partido para los demás. Nada pues de vosotros retengáis para vosotros mismos, para que entero os reciba el que entero se os entrega. Estas palabras de San Francisco parecen brotar del corazón mismo del Evangelio que hoy escuchamos. El pobrecillo de Asís contemplaba con asombro la humildad insondable de Dios, que no solo quiso hacerse hombre y compartir nuestra condición, sino que continúa dándose a nosotros en la Eucaristía. Allí el Señor del universo se hace verdaderamente presente bajo las humildes apariencias del pan y del vino para entregarse enteramente por nuestra salvación. Decía Francisco: mirad, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante Él vuestros corazones. Ante un amor tan grande, Francisco nos invita a derramar el corazón ante Dios y a no reservarnos nada para nosotros mismos. Quien recibe a Cristo en el pan de vida, descubre que la comunión no consiste únicamente en acercarse al altar, sino en dejarse transformar por aquel que se entrega sin medida. La humildad de Dios, manifestada de modo admirable en la Eucaristía, se convierte así en escuela de amor, de fraternidad y de entrega para todos los que desean seguir a Cristo. Veamos una aplicación práctica para nuestra vida al acercarnos ya al cierre de nuestra emisión de hoy. Vivimos en una época marcada por muchas formas de cansancio. Hay personas agotadas emocionalmente. Hay familias desgastadas por conflictos prolongados. Hay quienes sienten que se extingue la esperanza. Hay quienes continúan caminando, pero han perdido interiormente el sentido del camino. El Evangelio de hoy nos recuerda que Dios no permanece indiferente ante ese cansancio de la humanidad. Cristo se ofrece precisamente como alimento para quienes descubren que sus propias fuerzas ya no bastan. Es lo que ocurrió con Israel en el desierto. Así ocurrió con innumerables santos y mártires a lo largo de la historia. Y así continúa ocurriendo hoy. Cuando todo parece insuficiente, Cristo sigue ofreciendo el alimento que sostiene la fe, el alimento que fortalece la esperanza y que enciende nuevamente la caridad. Por eso, la pregunta fundamental no es solamente si creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La pregunta es si permitimos que esa presencia transforme verdaderamente nuestra existencia. Porque quien recibe al Señor está llamado a configurarse cada vez más con Él, a obrar como obró el Señor. Por eso digamos hoy al cierre de nuestro espacio: Señor Jesús, pan vivo bajado del cielo, alimento de los peregrinos, fortaleza de los débiles y esperanza de los que buscan la vida verdadera. Te damos gracias porque no nos has dejado solos en el camino. Has querido permanecer con nosotros, no solo en el recuerdo de tus palabras, sino en el don inmenso de tu cuerpo y de tu sangre. Haznos comprender la grandeza del misterio que celebramos, que cada Eucaristía aumente nuestra fe, que purifique nuestro corazón y fortalezca nuestra comunión contigo y con los hermanos. Enséñanos a vivir como hombres y mujeres eucarísticos, capaces de partir nuestra vida por amor, capaces de servir con alegría y de construir fraternidad donde haya división. Y que, siguiendo las huellas de San Francisco, aprendamos a reconocer tu presencia humilde y gloriosa en el altar, en la iglesia y en cada hermano necesitado. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la solemnidad de hoy nos recuerda una verdad inmensa y consoladora. Cristo no solamente vino al mundo, Cristo permanece en su iglesia,
permanece en su palabra, permanece en los pobres y, de un modo único y admirable, permanece en la Eucaristía. Cada altar se convierte así en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Cada comunión es una invitación a vivir más profundamente unidos a Cristo. Y cada celebración eucarística anticipa el banquete eterno al que todos estamos llamados. Que el Señor nos conceda acercarnos siempre a este misterio con fe, con gratitud y con asombro, y que con los pies en la tierra y el alma en el cielo, aprendamos a vivir alimentados por aquel que es el pan de la vida. Ustedes y yo nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Paz y bien.